Muchas gracias, estimados estudiantes, por su asistencia. Les doy la bienvenida al desarrollo de la conferencia del curso de diseño electrónico para el aprendizaje 3. Permítanme, voy a compartir la pantalla, por favor. Brendy y Robert, me confirman si me están escuchando. Yo lo escucho bien, profe. Vale, no, muchas gracias. Bueno, entonces, respecto al desarrollo de la actividad, ahora estoy compartiendo pantalla, ¿sí? ¿Me confirman, sí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, Listo, señor. entonces, bueno, recordar en este momento el curso avanza, permítanme un minuto. En el curso avanzamos en el desarrollo del componente práctico. Permítanme un minuto. En el desarrollo del componente práctico, entonces quiero que rápidamente nos centremos en la agenda del curso. Entonces, como podemos observar aquí en la agenda, hay algo interesante y es que para el desarrollo del resultado de aprendizaje del curso número 3, entonces vamos a trabajar el escenario 4, que corresponde al componente práctico, prácticas simuladas. Es importante tener presente, pues en la medida que vamos avanzando en el curso, estábamos desarrollando unas actividades de tipo independiente, pero en este caso, pues ya vamos a unir esfuerzos y vamos a trabajar de forma colaborativa. Entonces, aquí la propuesta es para que se definan unos roles de trabajo colaborativo. Más sin embargo, es importante tener presente que cada integrante pues va a hacer su propuesta del circuito que está referente en la área de actividad y después de forma colaborativa pues van a hablar, van a definir criterios y van a seleccionar uno de ellos que es el circuito que ustedes van a presentar y este circuito tiene que estar asociado con el esquema de la captura del diseño y con la PCB, con el diseño electrónico. Entonces, la actividad tiene 180 puntos. La ventaja acá es que si ustedes observan, pues el rango de actividad es aproximadamente de un mes. Entonces, precisamente porque eh, van a generar estrategias para que puedan ir avanzando semana a semana. Entonces, aquí tenemos el desarrollo de la actividad. Como les estaba informando, son 180 puntos, o sea que es importante que ustedes puedan participar, ir avanzando. He visto una participación muy importante en cada uno de los foros. Entonces, por favor, mantenerla, incluso fortalecerla, donde se evidencie pues cada uno de esos aportes. El desarrollo de la práctica, bueno, vamos a seguir trabajando con el software de Alkin, pues ya observo que la mayoría de estudiantes pues, no tienen novedad. Sin embargo, si alguno presenta alguna novedad en el desarrollo, entonces pues queda abierto para que puedan consultar cómo podrían trabajar el tema de PCB con la plataforma Proteus. Entonces, el resultado de aprendizaje es diseñar circuitos electrónicos que integren la transición desde lo esquemático hasta el desarrollo del PCB, del circuito board, tipo board impreso, para la viabilidad técnica en el desarrollo de producto electrónico mediante el uso de software especializado y cumpliendo normativas de fabricación internacional. Entonces, en la descripción de la actividad pues nos hace referencia a que se va a desarrollar un informe, ¿sí? Donde pues de forma colaborativa van a trabajar en equipo, iniciando pues esos aportes en el informe. Respecto a la actividad específica, entonces ustedes tienen unos referentes bibliográficos, es importante que los puedan consultar en el resultado de aprendizaje 3, están ahí en el curso. Sin embargo, ustedes se pueden apoyar de fuentes externas y posteriormente pues vamos a desarrollar la actividad en específico que están solicitando.
Entonces, dentro de esas actividades de trabajo independiente, nos dicen que los estudiantes deben diligenciar. Hay una tabla que es la tabla número 1, seleccionando cada rol que van a asumir dentro del desarrollo del trabajo. Dentro de esos roles está el rol de compilador, tenemos el rol del revisor, evaluador, entregas y alertas. Entonces, por favor, leerlo. Cada uno tiene su definición y su responsabilidad. Entonces, en el foro, pues van a identificar, van a dejar diligenciada la tabla número 1. Ustedes colocan acá compilador, el nombre del estudiante que va a realizar ese proceso o el estudiante. Una vez tengan definida la tabla, entonces vamos con el paso número 1. Este paso se enfoca en la contextualización, dice que se referencia al funcionamiento de un circuito interruptor crepuscular y tiene 3 puntos. Entonces, dentro de esta contextualización, ir abordando cada uno de los puntos. En el foro pueden dejar la trazabilidad. Entonces, el primero dice, investiga el funcionamiento de un circuito interruptor crepuscular, un dispositivo utilizado para encender y apagar automáticamente luces en función de la luminosidad del entorno. Entonces, si ustedes recuerdan cuando ustedes en las noches pasan por las calles, generalmente tenemos unas lámparas, ¿cierto? Unas luminarias públicas, y esas luminarias internamente pues tienen un sensor de este tipo, crepuscular, tienen un circuito que funciona de forma similar con una fotorresistencia. Entonces cuando él detecta niveles bajos de luz automáticamente se activa, pero cuando es de día automáticamente se apaga. Entonces van a documentar, van a ir socializando en el foro cada uno de estos ítems. Entonces el punto B hace referencia, nos dice, describe los componentes principales del circuito, su conexión y el principio de funcionamiento que permite automatizar ese proceso. Nos dice que cada estudiante comparte en el foro la descripción y funcionamiento del interruptor crepuscular. Entonces, esta etapa es de contextualización. Después viene el paso número 2, hace referencia a la captura del esquemático electrónico. Entonces, el punto A nos dice que cada integrante debe elaborar la construcción del diseño propuesto en la figura número 1, esquemático interruptor crepuscular. Tener presente, no se requiere simulación. En el caso de la resistencia LDL, es la resistencia como la fotorresistencia, utilizar una resistencia normal. Obviamente, pues acá ustedes tienen dos terminales, pueden utilizar un esquema de una resistencia normal para poderla reemplazar. El esquemático depende del simulador que se esté implementando. Entonces, esta es una captura de un esquemático del interruptor crepuscular. Entonces, acá tenemos generalmente pues nuestra fuente alterna. Muy seguramente acá ustedes van a colocar un conector de entrada para proyectar pues la entrada del cable. Tenemos unos diodos, condensador, electrolítico, diodo Zener, un potenciómetro. Estos son indicadores de voltaje, no son necesarios colocarlos. Tenemos una fotorresistencia, un diodo de libre paso que va conectado con la bobina relé. Y tenemos un diodo con una resistencia en serie que se va a activar o apagar de acuerdo al nivel de intensidad de luz. Entonces, lo que nos importa aquí es realizar este esquemático por el software. Nos solicitan que realice la siguiente configuración en caso que se va a utilizar el software Altion. Entonces, nos piden crear un proyecto con el uso de la herramienta. Es importante guardar con la extensión del nombre y apellido del estudiante, activar el panel de componentes, seleccionar los dispositivos de las librerías, en especial miscellaneous device. Entonces, en esa van a consultar, van a buscar la resistencia, el Zener. Nos dice que la resistencia de Zener, que es esta receta, puede tomar un valor entre 300 y 500 ohmios, pero digamos a título práctico,
Esta resistencia pues realmente debe oscilar entre unos 60 ohmios y casi 90 ohmios. Entonces lo pueden ajustar, pueden utilizar un valor en ese rango. Van a seleccionar el Zener, entonces acá tenemos un diodo Zener, transistor 2N3904, el que estamos observando acá como uno. Tenemos que seleccionar un relé acorde al criterio de diseño. Los diodos que se van a trabajar, uno N4004, que son estos diodos que están acá presentes, también el de libre paso. Tenemos una resistencia de 330 para LED, un condensador de 2600 micros, este es uno para entrada para rectificar la señal de voltaje de 50 voltios, el condensador, potenciómetro de 10 kiloohmios, que es el que observamos acá como RB1, la fuente de voltaje de 120, y nos dice que para realizar el cableado utilice la barra de herramientas Function Wire, enumerar los componentes de la barra de herramientas con la función de notación rápida, y vamos compartiendo en el foro pues ese avance. Entonces, eso en el segundo paso, que es la captura del esquemático. Ya en el tercer paso, entonces hace referencia al diseño de la placa de circuito impreso, ya apta para fabricación. Entonces, dice lo mismo, cada estudiante debe elaborar el diseño de la PCB del interruptor prefuscular. Es importante crear el proyecto con la herramienta para poder específicamente pues, desarrollar el tema de la captura del esquemático, definir el tamaño y la forma del PCB. Entonces aparecen unas opciones como crear los primitivos, el board sheet, ya lo vamos a mirar. Seleccionar, bueno, la capa mecánica 1, importar los componentes y las conexiones del esquemático y la librería Proton Chase. Distribuir los componentes de forma optimizada. Me parecen unas herramientas que también lo vamos a ver ahora. Nos piden también ajustar el tamaño de la tarjeta, enrutar de manera automática con AutoRoot y visualizar el diseño en tanto, en este caso, pues, en 3D, ¿no? Y compartir en el foro. Entonces, dentro de esas evidencias del trabajo grupal, entonces nos dicen que el líder del grupo pues tiene esa responsabilidad de compilar la información. Obviamente, pues cada integrante, acorde a su rol, pues lo va a ejercer, acorde al desarrollo de la tabla número 1, y que vamos compartiendo. En el foro, al final, pues ustedes van a entregar en un archivo .zip 3 documentos. Uno es el informe. Entonces, el informe en PDF que contiene pues la portada, la introducción, la tabla número 1 totalmente iniciada, la descripción del funcionamiento del interruptor crepuscular, el pantallazo del esquemático realizado por cada integrante, el pantallazo del PCB de cada integrante y el pantallazo del PCB que seleccionan en el grupo. Entonces, ¿cuál es el PCB que van a utilizar? Entonces, lo relacionan y lo copian en esa imagen. Conclusión y bibliografía. Entonces, el archivo número 1 es un documento en Word, el archivo número 2 es la captura del esquemático y el archivo número 3 es el PCB. No sé si hasta el momento tenemos alguna inquietud de ese desarrollo de la actividad. Es decir, bueno, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Listo, vale, está claro. Se entendió la dinámica del desarrollo. Sí, profe, por el Sí. momento sí está todo claro. Listo, vale. Entonces, bueno, ahora sí vamos a trabajar con la herramienta de software. Entonces, traigo un ejercicio, pues la idea es que ustedes lo puedan, va a quedar la grabación, ustedes a título personal pues lo puedan replicar. Entonces, de la misma forma como pues abordamos estos pasos, así lo pueden hacer para el desarrollo de la actividad.
Entonces, entonces nos dice que, bueno, vamos a abrir software adelante. Acá había, listo. Vale, está cargando el software. Listo, entonces, ya estando en el software, listo, entonces vamos a empezar. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Listo, entonces, ya habiendo creado nuestro proyecto, entonces vamos a proceder a crear nuestro esquemático, nuestra captura. Entonces, recuerde que aquí lo que vamos a hacer es clic derecho sobre el proyecto y creamos el esquemático. Y según la propuesta del escenario, entonces nos proponen elaborar la construcción de la captura de un esquemático relacionado a la figura 1. Entonces, observen que ahí inicialmente tengo una fuente de 12 voltios, o sea que voy a implementar un PCB. Entonces, es importante utilizar un conector. Entonces, dentro de las librerías que tenemos, hay una librería de conectores. Entonces, aquí la idea es empezar a buscar qué tipo de conector nos puede servir para esa entrada de voltaje, ¿no? Entonces, observen que acá hay un conector de dos entradas. Podemos darle barra espaciadora para proceder a configurarlo, ajustar la posición. Entonces, podríamos indicar que acá está ingresando pues esa señal de voltaje. Tenemos tres resistencias y tenemos una GND. Entonces, componentes, tenemos una ingeniería de misceláneos. Y acá tenemos las resistencias. Entonces, observen que estas resistencias es importante que vengan con su routing, con el diagrama, ya sea en 2D o en 3D, que podamos observar que está asociado, porque esto pues ayuda para el desarrollo del PCB. Tenemos diferentes tipos de resistencia, cada una tiene pues su modelo. Entonces podemos utilizar en este caso la resistencia número 1, que sostenía, y ahí vamos a duplicarlo, control C, control V, la resistencia número 2, control V, con la tecla barra espaciadora podemos alcanzar la rotación del dispositivo. Y después vamos pues ya a la herramienta e iniciamos pues ya el proceso de cableado. Entonces vamos buscando esos puntos calientes. Entonces aquí estamos haciendo en el momento pues lo que se llama la cápsula del diseño. Obviamente si voy a simular acá, no me va a dejar porque acá no tengo una fuente de voltaje inversa en la desarrollo. Entonces no es necesario pues realizar esa simulación. ¿Y qué nos falta? Pues ubicar la tierra. Entonces, clic derecho y procedemos con el cableado. Y acá, pues lo que hemos venido trabajando, vamos a realizar una anotación rápida para poder darle unos valores a cada una de las resistencias. O sea, aquí tenemos nuestro conector P1, resistencia 1, resistencia 2, todas están de kilo ohmia, resistencia 3. Importantísimo darle guardar, ¿no? Porque entonces, si uno no lo guarda, pues nos va a molestar.
Listo, entonces el siguiente paso que nos dice aquí nuestra guía, yo les voy a compartir este archivo en el foro para que ustedes lo tengan ahí presente, ¿listo? Puedan ir haciendo paso a paso. Entonces ahora nos dice que vamos a crear el archivo en PCB y lo vamos a guardar. Entonces, de la misma forma como creamos la captura del esquemático, nos ubicamos en el proyecto, clic derecho, pero ahora vamos a decirle que vamos a crear un PCB. Entonces vamos a darle clic. Debería aparecernos la siguiente ventana, el área de trabajo en negro. Y después nos dice que es importante que lo guardemos. Se lo recomiendo porque si ustedes no guardan el PCB, entonces les va a aparecer un error en algunos casos. Entonces, bueno. Para poder empezar a hacer el diseño del PCB, entonces tenemos que crear algo que se llama el board shape. Es el que tenemos que ir a la opción design, board shape. Y aquí algo importante, nos solicitan crear el primitivo, que es como la estructura base. Entonces, design, board shape, y vamos a crear el primitivo. Ese primitivo pues va a tener un ancho de 30 milímetros y vamos a trabajar, en este caso pues capa mecánica 1, le van a dar clic. Entonces observen que automáticamente pues tenemos un borde en color rosado fuerte que nos está definiendo pues el área de trabajo. Pues realmente aquí lo que estamos visualizando es la dimensión de la tarjeta PCI. Listo, entonces ya habiendo definido el primitivo, entonces seleccionamos la capa mecánica 1, ya tenemos la dimensión y ahora lo que vamos a hacer es importar los componentes, ¿cierto? Vamos a importar los componentes, entonces vamos a Design, importar los componentes, precisamente pues de la captura de esquemático que acabamos de realizar. Aquí tenemos el conector P1, resistencia 1, 2 y resistencia 3. Entonces, dar los cambios, vamos a darle cerrar. Entonces, observen que automáticamente acá en el lado derecho nos aparece cada uno de los dispositivos. Entonces, vean, tengo el conector, tengo la resistencia número 1, la resistencia número 2 y la resistencia número 3. Entonces, lo que hago es seleccionarlos al tiempo y vamos a empezarlos a organizar en el PCB. Entonces, ya tenemos este paso. Vamos a verificar qué más nos pide. Aparece el siguiente desarrollo. Nos solicitan la distribución de los componentes en el esquemático. Entonces, acá nos dicen que tenemos que ir a la barra de herramientas, a Component Placements, Reposición, Select Components. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Sí? Entonces, resulta que, pues, si bien es cierto, ustedes pueden acomodar sus dispositivos como ustedes desean, pero resulta que si yo acá le doy barra espaciadora, no me permite realizar la rotación de ese dispositivo, esta resistencia. Entonces, por eso allí nos solicitan ingresar a la herramienta Tools, a Components y utilizar la posición Select Components. Entonces, cuando realizo esa ejecución, observen que pulso la regla barra espaciadora y voy ahora sí a buscar los componentes según mi diseño. Entonces, vamos a Tools, Components, Repositions. Se observen, lo importante es que las ratnets, que son estas líneas que ustedes pueden observar, la medida que ustedes puedan dejarlas en forma libre, es mucho más fácil de así las vamos a software a realizar el enrutado, ¿no? Entonces, supongamos que usted quiere enrutar, pero va a dejar esta resistencia de esta forma, pues realmente lo ideal es que no haya ningún cruce. Entonces, pues podemos dejar así, podemos modificar acá el sistema interior. Bien con
Bueno, ¿qué más nos solicitan? Entonces ya sabemos cómo ajustar cada uno de los componentes. Hay una opción que nos permite alinear los componentes. Entonces observen que en este caso pues ustedes pueden seleccionar los dispositivos, clic derecho, y acá aparece la alineación. Entonces, bueno, ¿qué tipo de alineación desea realizar en el eje horizontal? Sí, si todos los dispositivos los quiere ubicar a un igual espacio, ¿sí? Entonces, aquí más en ajustes. Entonces, todo esto nos sirve para acomodar los dispositivos. En el eje vertical, pues, que de pronto queremos que todos manejen el mismo espacio, entonces observen que clic sostenido y él automáticamente lo ajusta. Ahora, ¿qué más viene? Bueno, la definición, bueno, la distribución de espacios. Algo importante es realizar el ajuste de la dimensión del PCB. Resulta que con la tecla 3, ustedes pueden ver su tarjeta PCB, cómo se vería real. Entonces, si yo doy acá clic en el número 3, observe lo que está pasando. Es como si yo tuviera una tarjeta, voy a darle con Shift, del teclado con Shift, la tecla Shift, la flechita de arriba, y clic derecho del mouse. Observen que yo tengo la posibilidad de empezar a rotar la tarjeta PCB. Puedo empezar a rotar para verificar, bueno, cómo está quedando la posición. Miren los conectores. Pero si yo tuviese que mandar a diseño esta tarjeta, pero observen que la distribución de área del PC pues, se va a perder, porque realmente pues, el espacio que necesito es muy pequeño, el área de trabajo. Con la tecla número 2, el número 2 retornan a su vista en 2D. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice que vamos a seleccionar la tecla Tab para enmarcar el perímetro. Entonces, eso lo voy a hacer acá. Entonces, voy a utilizar la tecla Tab. Observen que todo el perímetro quedó, se resalta. Entonces, empiezo a ajustar. Vamos a empezar a ajustar cada uno de los laterales. Entonces, vamos a minimizar el área. Bueno, ustedes lo pueden hacer sin la tecla Shift. Creo que aquí se deja seleccionar si no vea. Listo. Y ahora tenemos que, ahora sí vamos a seleccionar el borde con la tecla Shift. Shift. Vamos a seleccionar todo el borde. Listo, tenemos el borde del perímetro. Y después vamos a definir las dimensiones. Entonces tenemos que ir a diseño, vamos al Board Shape y vamos a definir pues, el Board Shape from Select Objects. Entonces vamos a diseño, nos dice que Board Shape y que vamos a definir es la selección del objeto. Y observen que automáticamente pues, el área que queda para el PCB, pues se recorta y si yo le hago una vista en 3D, entonces ya es algo mucho más eh, medible, ¿sí? Mucho más acorde a un proceso de diseño y fabricación. Entonces, ahí podemos observar con la tecla Shift, clic derecho, ustedes pueden empezar a darle la rotación, verificar cada una de esas subborders que están trabajando. Aquí es el inicio. Listo, entonces ya habiendo definido el área de trabajo, entonces redimensionamos. Podemos, bueno, nos muestra en la pantalla, podemos pulsar la tecla número 3 para la visualización en 3D.
para poder realizar el movimiento en esa PCB. Entonces, nuevamente Shift y clic derecho sostenido. Ustedes pueden mover el mouse hacia cualquier dirección. Bueno, y con la tecla 2, pues volvemos al entorno 2D. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, ahora aparecen algunas condiciones de enrutado. Entonces, ¿cómo podemos generar el enrutado de la placa? Entonces, nos dice que tenemos que ir a la opción Row y vamos a utilizar el root, que es una opción que tiene el software de Adoption para poder realizar el enrutado de cada una de las capas. Entonces, bueno, por defecto me solicitan que realicemos el autoenrutado, entonces simplemente es darle acá en Route Word y observen que automáticamente pues, ya el software me hace el enrutado de cada una de esos dispositivos. Entonces, si yo le doy el 3, entonces observen que aparece una capa top, que es la capa superior. O sea, si yo acerco visualización del circuito, observen que este circuito está diseñado con doble capa. En la capa superior, pues aquí tenemos una conexión, pero en la capa interna, pues, bueno, observar que acá del pad sale otra conexión. Entonces, ustedes pueden y pues precisamente utilizar esas funciones, realizar el giro y acá ustedes pueden observar la conexión y efectivamente pues, la tarjeta con el proceso de fabricación. Entonces volvemos con el número 2. Dice, ¿qué más nos solicitan? Bueno, acá el tema de desenrutado, porque en caso de que ustedes deciden modificar algún elemento, entonces lo pueden hacer. Aquí empezamos a ingresar al panel, donde podemos empezar a realizar las reglas de diseño. Recuerden que eso es lo que hemos venido abordando en el curso. Aquí se van a aplicar cada una de esas reglas, entonces digamos que el diseño me dice que realmente para mandar a hacer una board de este tipo, pues no se sugiere de pronto que sea doble capa, sino que sea una sola capa, porque de pronto puede intervenir en el precio. Entonces aquí nos están invitando a que pues definamos esas reglas de diseño y fabriquemos nuestro producto para la capa Proton Layer. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí? Primero, ir a enrutar, después desenrutamos todo el circuito y después nos vamos a autoenrutado, vamos a decirle vamos a enrutar todo y vamos a ir acá donde dice reglas de diseño y observen que tenemos la capa top y la capa bottom. Entonces, en routing diagrams, pongamos que yo quiero definir solamente la capa bottom line. Y le dice, ok, vamos a decirle enrute todo y observen que efectivamente en vez de ustedes necesitan solamente la capa bottom, entonces se lo enruto en esa capa. Si yo doy 3, entonces observen que efectivamente todo el enrutado lo realiza en la capa inferior. ¿Sí? Entonces ahí podemos observar cada uno de los elementos que cumplen esta condición. Podemos observar y no estamos utilizando la capa full. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar con el tema de las reglas de diseño. Algo importante, recuerden que en la medida que estamos avanzando, ustedes se están asociando también con las diferentes, digamos, los diferentes nombres técnicos especializados que se utilizan en el desarrollo de productos electrónicos. Entonces, ahí ya aparece el tema del PAC, que realmente pues, es la dona que estamos observando aquí en pantalla.
Y esa dona también se puede ajustar con una opción que se llama filtro. Y esta opción, pues realmente es como ver una gota. Si ustedes recuerdan, eso lo vimos en las sesiones anteriores. Entonces, ¿qué me permite esto? Pues realmente poder tener mejora de diseño cuando se realiza el proceso de soldadura para cada uno de los pasos. Entonces, vamos a proceder a aplicarle la opción filtros. Entonces, vamos a Tools. Dice que tenemos que ir a Tools. Y acá aparece la opción. Aparece la opción filtros. Observen las diferentes tipos de pinturas que tenemos. Si yo le doy acá, en este caso, vamos a seleccionar, vamos a mirar si lo aplica. Entonces, observen que los packs realmente ingresa el cable, en este caso casi con 90 grados el conductor. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a aplicarle esa opción. Entonces, Tools, Filtros, vamos a decirle OK. Tools, Filtros. Entonces, observen que efectivamente cuando le doy la opción de filtros, entonces si hacemos acá un acercamiento, observen la terminación de este papo. ¿Sí? Es como ver una gota de agua. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Pues precisamente va a proteger la soldadura de cada uno de los componentes. Entonces, en el momento de la soldadura, vamos a tener un mejor diseño en cuanto al proceso de soldadura. Entonces, ahí tenemos cada uno de la opción filtro que lo acabamos de aplicar a ese borne. Entonces, podemos observar esto. Entonces, muchachos, hasta aquí tenía proyectado pues abordar el desarrollo de la conferencia. Pues considero que avanzamos bastante. Ya el proceso queda a cargo de ustedes que empiecen a trabajar con el tema del esquemático. El próximo encuentro a ver si lo vamos a tener para el día 23 de abril. La próxima semana pues entramos en Semana Santa, más sin embargo pues ahí seguimos laborando, pero entonces la idea es que nos queden por lo menos 2 semanas para que ustedes inicien este proceso y nos podamos ver pues el día miércoles 23 de abril en el CIPAS y podamos seguir abordando cómo va ese proceso de diseño. ¿Listo? Entonces, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Pues ya queda un poquito más claro lo que tenemos que desarrollar. Profe, pues de mi parte no tengo como preguntas y tenía como listo. nada más cómo se iba a hacer esa transición de temáticos, pero pues ya me queda muy claro. Listo, vale. Entonces yo les estaré compartiendo la grabación. Creo que ustedes tienen el software funcionando normal, ¿cierto? Sí, profe, por mi parte sí. Sí, señor. Listo, vale. Gracias, Brini. Gracias, Robert. Entonces les deseo muy buena tarde. Oye, Profe, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.